En un mundo que va demasiado rápido, hay historias que nos invitan a sentir y pensar. En Nada Personal nos tomamos el tiempo para escuchar, para cuestionar, para sentir. Entrevistas, debates y análisis que te van a movilizar. Nada Personal. Un programa conducido por Anabela Messina. Estamos en este nuevo sábado, hoy es 3 de mayo, ¿me escuchan bien? Hoy también de viaje en otro país, estamos en Uruguay y por eso estamos saliendo fuera del estudio de Comedios, pero acá estamos firmes, por supuesto, para contarles y para hablar como siempre. Con muchas voces interesantes, ¿no? En una semana que también estuvo muy cargada, como todas las semanas. En esta tuvimos dos acontecimientos que me interesaría destacar. Por un lado, por supuesto, el 1 de mayo, porque arrancamos un nuevo mes. Y con el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y con todo lo que eso supone, ¿no? En este contexto, no solo como país, sino también a nivel internacional, con la falta de trabajo, que para muchos es realmente un drama, ¿no? Y el 1 de mayo siempre lo que hacemos es justamente, ¿no? Poder pensar sobre lo que significa la dignidad que nos da trabajar. Y los derechos justamente de los trabajadores que durante muchos años pudieron ser conquistados. En algunos casos esos derechos se están retrotrayendo, yendo hacia atrás. Y por eso es la importancia, ¿no? De tomarnos un minutito para pensar por todos aquellos que están buscando un trabajo, por quienes todavía no lo tienen, por quienes están empezando, aquellos jóvenes que están buscando su primer trabajo. Y entonces, por eso nos vamos a tomar un ratito de este programa para poder reflexionar y pensar sobre lo que significa, ¿no? Para cada uno de nosotros el tener trabajo y poder dignificar esa tarea de cada uno. Y por otro lado, seguimos, ¿no? Ligados a Roma, con el Vaticano, con todas las alternativas de lo que está pasando allí, porque, bueno, se están definiendo en estas últimas horas, en estos últimos días, lo que va a ser el cónclave, ¿no? El miércoles que viene, el 7 de mayo, va a comenzar lo que van a ser las votaciones y, claro, las definiciones también del próximo líder de la Iglesia Católica. Se fueron preparando todos los detalles en esta última semana. Se hablaron también de muchos candidatos y se está esperando, por supuesto, ese día, el gran día para todos los fieles de la Iglesia Católica, porque se va a definir el próximo líder, el futuro sucesor de Francisco. Y como les decía, hay muchos candidatos también dando vueltas. Están los que impulsa, digamos, un ala más reformista o la continuación de lo que fue el legado de Francisco, otros más conservadores, y los moderados que están en el medio. Por eso hay una danza de nombres enorme dando vueltas. Está, por ejemplo, un papa que muchos hablan que pueda llegar a venir desde el continente africano o desde el asiático. Se habla del filipino, del maltés.
de un italiano, que es lo que también promueven o insisten mucho desde Italia. ¿Por qué no? Un nuevo latinoamericano para seguir con esa tradición de Francisco. Bueno, muchos nombres, muchas danzas de nombres por ahora, ninguno, claro, concreto hasta que entren a la Capilla Sixtina el próximo miércoles 7 de mayo. Ese día los cardenales, 134 son los cardenales, se van a reunir primero dentro de lo que es la Basílica de San Pedro. Después van a pasar por la tarde a entrar ya en la Capilla Sixtina, en el momento de la votación propiamente dicha. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo es todo ese ritual? No sé si muchos de ustedes han visto la película El Cónclave, donde ahí empezamos a conocer un poco qué es lo que pasa, ¿no? Detrás de esta cuestión, qué es lo que se baraja, las negociaciones, las idas y vueltas. Bueno, los cardenales tienen que poner sus votos en un papelito blanco y claro, tiene que haber consenso, tiene que haber un acuerdo y en función de eso se sabe si tendremos o no tendremos un próximo papa. Se escucharon también hablar de lo que es la fumata blanca, la fumata negra. Y en estos días se colocó lo que es la chimenea en la Capilla Sixtina. Por eso vamos a tomar contacto con alguien que está ahí, que además fue testigo y presenció el momento en que colocaron esa chimenea donde el mundo va a poner sus ojos los próximos días. Estamos en contacto con Juan Manuel Mozambique, él es sacerdote y fue protagonista privilegiado de ese momento cuando colocaron la chimenea. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes para mí y buenas noches para vos porque estás allí en Roma, Juan Manuel. Sí, Juan Gabriel soy, no Juan Manuel. Juan Gabriel, perdón por el error. Sí, está bien. ¿Cómo estás? Soy Juan Gabriel Arias y trabajo en Mozambique. Mozambique no es mi nombre. Está bien, estoy bien, sí. Bueno, perdón. Todo Me bien, no hay pasaron mal tus problema. datos entonces. Suele pasar. ¿Cómo estás por ahí? Bien, bien, bien. Ahora estoy en Roma. Este, estoy trabajando en el Vaticano, en la Secretaría de Estado por este tiempo. Y, y eso, ¿no? Eh, en este tiempo estamos ¿Fuiste haciendo- testigo del de momento en cuando que pusieron, colocaron la sí, chimenea? sí, porque de la ventana de mi jefe ahí en el Vaticano se ve justo el techo de la Capilla Sixtina, donde pusieron la chimenea, donde va siempre la chimenea. Así que la tenemos ahí en el frente. Este, Cuando sea el humo blanco, vamos a ser los primeros en darnos cuenta y porque vamos a estar ahí, a unos pocos metros. Claro que sí. Juan Gabriel, ¿querés poner tu teléfono? No sé si estás conectado por el teléfono vertical bueno, Ah, como quieras, porque te disculpame. estamos viendo Sí. acostado. Ahora Ah, sí, ahora te vemos disculpame. perfecto. No, por favor. Contame cómo fue el procedimiento cuando colocaron la chimenea. No, hay como dos lugares en las dos aguas del techo de la Capilla Sistina, hay como una puertita por donde subieron al techo los bomberos, unos 7, 8 bomberos, y colocaron la chimenea en la otra puertita que hay del otro lado, que es el lugar donde va la chimenea, que la ponen solamente para el cónclave. Claro, eso llamaba la atención a todo el mundo, porque no es una chimenea que está ahí ubicada, sino que solo la ubican o la colocan para este momento. Exactamente, se ubica solo para estos momentos, sí. No es algo normal, que no suele estar ahí. Y fueron los empleados, digamos, del Vaticano los que lo colocan, ¿cuántos fueron? ¿Cómo es? Porque es un procedimiento bastante complejo, digo, por la altura que tiene el lugar. Sí, van todos con arneses, de hecho son bomberos, son gente preparada,
y fueron 7, 8 creo que estaban ahí, 6, 7, 8 que estaban ahí trabajando ahí en el techo, con arneses, todos protegidos, ¿no? Porque ahí hay mucha altura. Y con mucho cuidado porque esas Claro. tejas tienen cientos y cientos de años, esas tejas se pueden romper fácilmente. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Juan, ¿y eso está conectado a un artefacto que está dentro de la Capilla Sixtina? La chimenea, claro, tiene todo un caño que va hasta abajo, al lugar donde se queman los papeles de los votos. Y según el color, Claro, y sea eso también se arma. eso también se arma, todo se arma, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces ahí depende Contanos del color. cómo es, para los que nos están escuchando, todo ese procedimiento, ¿no? Del cónclave, porque bueno, yo les decía a quienes nos están escuchando que hemos visto películas de cómo es todo el procedimiento, pero bueno, hay rituales y ceremonias muy específicas que se cumplen desde hace años. Sí, la película esa, El Cónclave, yo la empecé a ver y después la saqué enseguida, no me gustó. No, se ve que está hecha por gente que no es católica y que está escrita, no sé si con buena intención, porque muchas cosas que muestran ahí que no son reales, que muestran todo un clima palaciego que no existe, muestran varios cardenales fumando, que yo no conozco ninguno, y es difícil conocer incluso curas, obispos que fumen. Este, una serie de climas y cosas y situaciones, incluso con la muerte del Papa, todo que no me gustó, y ahí vi, bueno, también que no eran católicos los que hicieron la película esa, no sé con qué intenciones la hicieron, por eso no me la banqué, la saqué. Así que no te puedo dar Claro. muchos datos de la película, sí te puedo dar No, datos pero desde el no, cónclave, no, más o digo menos, sí de lo que sabes. Yo en realidad citaba la película porque ahora hay muchos que la citan, ¿no? sí, Porque sí, sí, sí. se habla del cónclave, de lo que se viene, y bueno, uno es como que tiene una referencia de una pieza de ficción, que es un poco lo que vos estás marcando, ¿no? Nada, las películas son eso. Y bueno, queremos saber qué es lo que pasa concretamente y vos lo sabés. Sí, no sé al detalle, pero te puedo contar que ahora el día 7 todos los obispos entran en como en aislamiento, digamos. Entra a Santa Marta, a la casa Santa Marta, donde está viviendo el Papa Francisco, y ahí quedan aislados de todo sin teléfonos, incluso hay bloqueadores de señales de teléfono y algunos, el personal que trabaja ahí, tanto de limpieza, cocina, además, tiene que hacer juramentos de que no van a contar lo que va a pasar ahí. Igualmente, el que no van a hablar de lo que se hable ahí en las mesas y demás, porque cuando están en las votaciones o cuando están hablando entre ellos cosas propias del cónclave, ahí no hay nadie más que ellos en esos salones, en esos momentos. Y, y entonces yo Todo creo es secreto. lo que se habla y lo que se dice, todo es secreto, sí. Todo es secreto y se hace un juramento antes. Todos juran no comentar nada de lo que ahí se habla, para hablar todos con tranquilidad, con libertad. Este, así que eso queda ahí, ¿no? Entonces, a veces decir conjeturas, todo es difícil, porque en realidad nadie sabe bien lo que se habló, lo que se dijo. En teoría hay como Juan, ¿sabés qué? Es- estos días hemos escuchado una danza de nombres de los favoritos, de todo tipo. Por eso esto que vos estás señalando, ¿no? Es muy importante saberlo, porque lo que se habla ahí queda ahí y en función de eso también se decide. Sí, y lo que se dice acá en Roma, hay un dicho, una frase popular, que dice que el que Sí. entra papa al cónclave sale cardenal. Como que
muchas veces, la mayoría de las veces, no salen los que son los favoritos, ¿viste? Sale algún otro, porque en las conversaciones salen otras cosas, en las votaciones salen otras cosas. Entonces es una Ya realidad. pasó con Bergoglio, ¿no? ¿Te acordás? Sí, 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 por supuesto, sin duda. Quizás en el caso donde podía ser un poco más previsible fue cuando salió elegido Benedicto, que fue una cosa así un poco más fuerte, pero después, hasta con Juan Pablo II, Juan Pablo I, todos fueron sorpresas. Pablo VI mismo, si no me equivoco. Entonces, generalmente es difícil que salgan estos candidatos, son cosas que se dicen a veces para llenar el tiempo, los medios o para crear climas, hablar, pero muchas veces salen otros que son tapados, que la gente en general no tiene idea y que además muchos cardenales se están conociendo bien ahora, porque hay muchos nuevos y que no se conocen entre ellos, se conocen más o menos. Entonces ahora se Claro. conocen más, se estudian más. En general Juan, hay, sí, de los que son, tienen derecho a voto en este conclave, más de 100 fueron designados cardenales por Francisco. Por lo tanto, que sí, son pocos los que se conocen y se ven, o se vieron antes, digo. exactamente, eso mismo, eso que vos decís, eso mismo. Son muchos nuevos, el 80% fue elegido por Francisco, pero esto no quiere decir que vaya a salir uno que sea del mismo estilo que Francisco, porque Francisco en sus elecciones de cardenales, él es muy político y él miraba para todo el espectro de la iglesia. No nombraba solo cardenales de una sola línea de pensamiento, por así decir. Entonces era Claro, muy amplio, no es que era una línea rígida. Es cierto que entraron muchos cardenales que antes no había, de diferentes países que nunca tuvieron cardenales. Entonces, esas son realidades nuevas y que hay menos italianos que antes en la proporción. Eso es una realidad. Igualmente los italianos siguen siendo mayoría. Pero claro, bueno, la composición cambió un poco. claro, y en eso estaba leyendo en los últimos días que, claro, la cantidad de fieles o cómo creció la cantidad de fieles, por ejemplo, en el continente africano, es muy notable con respecto a lo que está pasando en estos momentos en Europa, ¿no? Entonces también hay esas cuestiones a tener en cuenta o a contemplar, al menos en lo que es la composición de los fieles de la Iglesia Católica en este momento. Totalmente, totalmente. Y la diferencia que había entre los cardenales europeos y el resto del mundo, no así en la cantidad de católicos, sino al contrario, ¿no? Mientras Europa está disminuyendo porque también disminuyen los nacimientos, en Asia, en África, está habiendo cada vez más conversiones, la iglesia está creciendo cada vez más. Mismo en Latinoamérica, bueno, ya es una realidad que está consolidada, pero también aumentó la cantidad de cardenales en Latinoamérica. De Argentina hay 4 cardenales que van a estar en las votaciones. ¿Y cómo se preparan ellos? No sé si pudiste charlar con ellos. Estamos hablando de Eh, Paul. sí, De Poli, Vocalic y Rossi, y me está faltando uno. eh, Se me hizo la laguna cuál es el cuarto. Fernández. ¿Eh? No, se me viene Fernández, pero no. No, Me hizo la bueno, laguna a mí también, pero se me va. no importa. En estos 4 yo estuve con Vocalic y con... Yo como estoy parando en la iglesia argentina, ellos vinieron a celebrar misa por Francisco, Vocalic y Rossi, y vinieron, después estuvimos comiendo con los sacerdotes que están acá en la iglesia argentina, y bueno, ellos es el primer cónclave que van a estar. Mañana voy a estar en misa con Mario Poli, que fue mi obispo en Buenos Aires. Vocalic fue mi obispo cuando era auxiliar de Buenos Aires, en la zona centro. Y bueno, y Ángel Rossi también me predicó retiros cuando yo estaba en el seminario. Ángel Rossi es una persona especial, especial, de una capacidad intelectual y una espiritualidad superiores. La verdad que es una persona
fuera de serie, Ángel Rossi. Todos son buenos, todos son buenos, pero Ángel Rossi es especial. Claro. Y, y Poli, bueno, lo veré mañana en la misa que va a celebrar mañana acá en la Iglesia Argentina. Porque ahora, ¿cómo es la agenda, por así decir, de los cardenales? Ellos tienen las reuniones previas de precónclave y recién el miércoles es cuando formalmente ingresan en esta reunión secreta. Exacto, van todos a Santa Marta. No sé si hay algunos que ya están viviendo ahí, no sé. Eh, puede ser, pero ya el miércoles 7 es la entrada oficial y ya comienzan con las votaciones. Se hacen 4 votaciones por día en principio, 2 a la mañana, 2 a la tarde, pero el humo negro o blanco sale una vez al mediodía y otra vez a la tarde. A no ser que en la primera votación ya esté elegido el Papa y en la ¿Es primera de las dos posible votaciones. eso? Difícil, Eso difícil. sería inédito, ¿no? Claro. Hay algunas votaciones que salieron rápido, el primer día, sí, pero porque en el primer día tenés 4 votaciones. Entonces es probable que se dé. Pero, no sé, a veces llevan 2 días, 3 máximo, me parece. Puede llevar más, teóricamente. Se dice que en los tiempos antiguos de la iglesia, cuando se tardaba mucho, ya la gente de la cocina tenía orden de servir menos comida para que pasen hambre y para que se apuren a votar, ¿no? Para Para no estar mucho tiempo con sede vacante, sin papa. Claro. ¿Sabés que si era Anécdota. Fernández? Ahí estoy chequeando el Sí. cuarto que nos faltaba. Víctor Manuel Fernández, Tucho le dicen. Exactamente, Tucho Eh, Fernández, sí, perdón, Tucho Fernández, sí. ahí Eh, está. eh, Poli se me ha Fernández, hecho la laguna. Bocaliqui Rossi. Exactamente, sí. No Fernández, que quería es. dejar de mencionarlo. Exacto, muy bien y te agradezco. Fernández está en el Dicasterio de la Fe, que es muy importante, está a cargo y que ya está, y quizás de los 4 es el que más conoce el mundo acá en el Vaticano y más conoce los cardenales y demás. Y también los 4 son cercanos con Francisco, pero el que trabajó más activamente en el tiempo del papado, especialmente en los últimos años, fue Fernández. Claro, Juan, hablábamos de las votaciones. ¿Cómo se escriben los candidatos, digamos, la elección, esa mano? ¿De qué manera transmiten ese voto en esos papelitos blancos? Sí, se escribe el voto y lo presentan y después cuentan. Se Claro. escriben los Y votos el, en un papel, cada uno lleva su papel y, y después lo cuentan. y el primer día se empiezan a presentar o durante todos estos días que estuvieron reunidos ya se presentaron, se empiezan un poco a contar cuáles son sus agendas, sus temas importantes. ¿Cómo es toda esa presentación? Lo primero que hacen es leer un libro que se arma especialmente para el cónclave. Hay un libro gordo que le dan así, que habla de la situación de la iglesia al día de hoy, ¿no? Entonces, se habla de cosas estadísticas, lo que vos nombrabas, de cuántos católicos hay en cada parte del mundo, cómo está creciendo o disminuyendo la iglesia en cada lugar del mundo, distintos desafíos de la iglesia, como una foto de la situación actual de la iglesia, ¿no? Para saber qué tipo de papa se necesita para esta situación actual. Y Claro. sobre eso también se discute y se debate, ¿no? Entonces se van haciendo ponencias, cada uno va diciendo lo que le parece y van hablando especialmente con base en este documento y después también a medida que van hablando se van conociendo y comiendo juntos y reuniéndose y demás y van conociéndose entre ellos también. Juan, ¿cómo sentís el clima que se vive allí en el Vaticano? Yo estuve, bueno, llegué el martes pasado, después de la partida de Francisco, viví una Plaza San Pedro cargada de mucho amor hacia Francisco, de mucha devoción.
y sobre todo, bueno, en la misa de despedida también se vivió un clima muy especial. ¿Vos cómo estás viviendo todos estos días? Em, si me preguntas a mí, es especial, es difícil porque yo le tenía mucho cariño a Francisco. Entonces, como que todo este clima y esta tensión a ver quién va a ser el futuro papa, a mí no me dice nada. Yo no, como que no tengo ninguna expectativa, digamos. Yo todavía Claro, lo estoy llorando a Francisco, llorando. estoy todo, también dando gracias a Dios por el legado de Francisco, por haberlo tenido 12 años, por lo que fue para la iglesia, una gracia enorme, también para lo que fue para nuestro país, Argentina, haber tenido este papa que dejó la vara muy alta. Eso va a ser algo complicado para el que venga atrás, dejó la vara muy alta Francisco. Eh, Totalmente, pero ¿sabés qué? Pensaba en eso, ¿no? Por un lado, para nuestro país fue tan significativo porque él siempre fue un fiel representante de la argentinidad, más allá de que muchas veces muchos argentinos le han dado la espalda. Pero digo, sin entrar en eso, ha dejado la vara alta como representante de la Iglesia Católica, pero también como líder político, ¿no? Buscando la paz mundial siempre. Y ahí, en su manera de actuar, era tan significativa y eso es lo que, por eso me da esa sensación que generó todo lo que generó, ¿no? Después de su partida. sin duda, fue un papa que levantó la imagen de la iglesia de una manera impresionante. Fíjate que al funeral acudieron 132 presidentes, 139 delegaciones de países, acudieron de todas las religiones, este, multitud de personas. Fue algo muy, muy fuerte, no solamente para los católicos, sino para todas las religiones y para todos los presidentes del mundo, el mismo del mundo árabe, de Asia, de América, de todo el mundo. Vinieron de todo el mundo y todas las religiones. Eh, se lo lloró mucho y se lo despidió como un grande. Y esperamos también que en poco tiempo, como fue con Juan Pablo II, con Pablo VI, también que Juan XXIII, que lo puedan también canonizar en poco tiempo, porque creo que fue una persona que fue una luminaria y para nosotros. Y que me alegra que ahora en Argentina lo valoren como lo tenían que valorar en el principio, que lo entiendan ahora mejor y que les caiga la ficha a la gente de lo que significó Francisco verdaderamente. Hay muchos que lo malinterpretaron, quizás también guiados en esa malinterpretación por personas con otros intereses, queriendo buscar un enemigo donde no lo había, porque él recibió a todos, él trató bien a todos, él perdonó a todos, de todos los colores políticos que hasta lo insultaron de las maneras más groseras, de todos los niveles políticos, digo, izquierda, derecha, de todos lados. Eh, y él siempre recibió con una sonrisa, un abrazo, un perdón, misericordia, como fue todo su papado. Y muchos hacían interpretaciones políticas de frases pastorales o espirituales de él aplicadas, y a la política interna del país. Él estaba en otro campeonato, él estaba en otra cosa, ¿no? Totalmente. Entonces, pero me alegra que ahora se lo haya entendido y valorado como corresponde. Con esto que estás diciendo, estas palabras tan sentidas de Francisco, te voy a despedir, Juan Gabriel Arias, ahora sí, porque eso es lo que se sintió allá y bueno, yo estando en Roma también intenté transmitir todo eso mismo, ¿no? La posibilidad de tender puentes, ¿no? Que generó Francisco y que creo que se terminó de coronar lamentablemente, pero en algún momento se tenía que dar en nuestro país y en el mundo, ¿no? Con lo que fue esta gran despedida multitudinaria, tan convocante de representantes de todo el mundo, de todas las religiones, tan ecuménica y tan amorosa que tuvo Francisco, que fue un grande
y un gran líder para toda la humanidad. Te agradezco por contar todos los detalles, todo lo que se va a vivir de ahora en más, que es tan importante y que lo estamos siguiendo, por supuesto, desde todo el mundo, desde acá, desde Argentina, pero muy atentos a lo que está pasando allá. Bueno, muchas gracias, Anabela. Un gusto grande, que tengas un gran Igualmente. día. Ya está una noche la tuya, yo estoy todavía acá en la tarde. Estoy Estas yendo a 5 horas de dormir. Sí, sí. diferencia nos matan. Que descanses Exactamente. entonces. Gracias, gracias. Un Chao. abrazo grande. Estamos Igualmente. hablando con Juan Gabriel Arias. Él está allá en el Vaticano. Es, bueno, un sacerdote que está trabajando codo acá, codo allá en el Vaticano y que además fue un protagonista y un testigo directo del momento en que colocaron la chimenea, esa chimenea que vamos a ver dentro de poco, todo el mundo para ver qué está pasando, si se define o no se define el próximo papa, y bueno, ¿quién será? ¿No? Es la gran pregunta y lo que todos estamos tratando de saber. Bueno, faltan pocos días, va a ser el 7 el momento en que comiencen esas votaciones, ya te estuvo contando absolutamente todo Juan Gabriel. Ahora hacemos una muy breve pausa y ya volvemos con más Nada Personal. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Las voces que importan, las historias que merecen ser contadas. Seguimos acá en Nada Personal con Anabela Messina. Hacemos una pausa para escuchar las voces que valen la pena escuchar. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar, el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Y volver. Un ángel me vino a buscar. Y acá seguimos en este programa especial de Nada Personal, seguimos viajando, recorriendo distintos lugares, pero por supuesto acá presentes para poder conversar y traer temas tan importantes, ¿no? Como les decía al principio del programa, el 1 de mayo, hace muy pocos días, se celebró el Día del Trabajador, el Día del Trabajo. Y por eso quería traer una historia muy especial, que es la de Elías. Él tiene 22 años, dejó atrás su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires, se instaló en Mataderos, y claro, como muchos jóvenes, enfrenta las dificultades y los problemas, ¿no? de poder acceder a su primer trabajo, pero con la ayuda de la Fundación Cultura del Trabajo, lo hizo posible. Por eso vamos a saludar ahora a Elías para que nos cuente cómo fue este recorrido. Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien. Contanos Todo cómo fue bien. este recorrido. Y bueno, difícil porque eh, me costó conseguir el trabajo. Estuve trabajando de manera independiente, o sea, era vendedor ambulante y bueno, de vez en cuando me mandaban la propuesta de trabajo e iba a las entrevistas que tenía pactadas, por ejemplo, para un día de la semana y bueno, me iba a la mañana y me presentaba. Pero no había caso, no salían esos trabajos. Claro, ¿no? ¿Y cómo fue que llegaste a Fundación Cultura del Trabajo? Eh, a través de una parroquia que se llama La Misericordia, que está en Mataderos, hay una asistente social ahí y ella se comunicó informándole sobre mi situación, de que no conseguía trabajo de ninguna forma, o sea, ningún trabajo fijo ni estable. Claro. Eh, y después de la fundación se comunicaron conmigo para entrevistarme. Y así empezó todo. Elías, ¿tenés posibilidad de prender tu cámara o no? ¿Estás complicado con eso? Tengo mala iluminación por eso. Ah, bueno, bueno, no hay problema. ¿Y cómo fue, digamos, toda la preparación hasta que finalmente pudiste conseguir un trabajo formal? Eh, prepararme tipo mentalmente para, por ejemplo, Y también la cómo te entrevista. acompañaron ellos, viste, en esta ayuda de todo lo que significa, ¿no? Ir a una entrevista laboral, cómo presentarse, cómo armar el currículum. Ah, sí, eso también sí. Estuve, bueno, eh, armando mi currículum, lo llevé ese día que fui a la entrevista esta, de hace poco. Y bueno, eh, ay, no sé cómo explicar. ¿Te dio? Sí, se vio. ¿Te eligieron? Sí, ¿Y cuándo empezaste a trabajar? empecé a trabajar el 21 de abril. Muy poquito, hace muy Sí, poquito. sí, es 9 días. Claro. ¿Cómo se siente con ese primer trabajo formal? Y, y la verdad que mucho mejor a lo que era antes, que era básicamente ser vendedor ambulante es como una ruleta. Hoy Claro, vendés y mañana no. claro. Ahora tenés, digamos, otras posibilidades, otra, al menos estabilidad. Claro, eso, sí, 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 totalmente. Bueno, vos estás viviendo ahora con parte de la familia, ¿no? ¿Cómo cayó esta posibilidad de conseguir un trabajo? Fue a través de mi tía, porque bueno, yo la acompañaba a la iglesia esa que te mencioné, la acompañaba a mi Sí, tía y bueno, eh, nos contactaron a los dos, nos entrevistaron para como armarnos como un currículum aparte para por ahí presentar en las empresas, así, y, claro. y bueno. Bueno, y se dio, y hace 9 días que estás trabajando, así que te vamos a felicitar, porque bueno, queremos conocer también cómo es todo el acompañamiento por parte de la Fundación Cultura del Trabajo, que tiende puentes, ¿no? A muchas personas, que ayuda, que contiene y que acompaña en este proceso tan difícil. Elías, te mando un beso grande, te felicito.
y que tengas una linda tarde, porque ahora vamos a hablar con Alexandra, que ella es justamente una gran representante de la Fundación Cultura del Trabajo, que acompaña a mucha gente como vos en este camino. Te mando un saludo, Elías, y saludo ahora a Alexandra. ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Saludos a toda Bien, la audiencia. Bueno, muchas gracias. Elías se lo notaba muy nervioso. Sí, me imagino. Bueno, no es fácil, ¿no? Contar la experiencia de uno en un proceso tan difícil, ¿no? Sobre todo siendo tan joven. Yo decía, el primer trabajo cuesta muchísimo, sobre todo en este contexto en el que estamos viviendo, y con todas las dificultades, ¿no? Que tenía Elías, digamos, en empezar de cero, habiendo dejado, digamos, su pueblo natal y con todo lo que eso supone. Y ahí ustedes jugaron un rol muy importante. Contanos cómo es todo ese proceso. Sí, bueno, básicamente lo que la Fundación intenta como misión es igualar las oportunidades en el acceso al trabajo de aquellas personas que están en situación de extrema vulnerabilidad social o habitacional. En el caso de Elías, él si bien tiene un hogar donde vive con su abuela y con su tía, son una familia muy humilde, donde asiste a la parroquia muchas veces para otro tipo de acompañamientos, no solo, digamos, una cuestión religiosa, sino a veces por necesidades básicas que hay que resolver. Y en ese sentido, nosotros trabajamos en alianza con todas estas organizaciones en donde detectan quienes están buscando empleo y trabajan con nosotros para que podamos acompañarlos en ese camino, ¿no? A partir de ahí, lo que hace la fundación es entrevistarlos, hacerles un perfilamiento sociolaboral, entender cuáles son sus habilidades blandas, cuáles ¿Qué son sus hablamos cuando experiencias. hablamos de perfilamiento? ¿No? Porque hablamos de Sí, perfilamiento, es difícil de comprender. sí, justo tal cual. Cuando uno habla de perfilamiento es tratar de identificar en la persona sus habilidades, ¿no? Tanto sea a través de experiencias que pueden ser experiencias laborales previas o conocimientos que a veces, no sé, me ha pasado chicos que acompañan a sus padres a la obra y entonces de repente saben levantar una pared, ¿no? Y que por ahí ellos creen que no es un conocimiento que tengan, pero sí lo tienen. Y también una cuestión en relación a lo motivacional y la capacidad, ¿no? De la persona, porque también hay trabajos que uno puede saber hacer, pero con los cuales uno no se siente muy cómodo, ¿no? Más allá de la necesidad. Es importante que uno tenga en consideración estas cuestiones, ¿no? A la hora de ayudarlos a buscar empleo, porque lo que buscamos básicamente es que haya una inserción laboral que luego sea a largo plazo, ¿no? Y que continúen. Entonces, Claro, a sostenido en veces, el tiempo, ¿no? Que tal puedan cual. sostenerlo. Sí, nuestra línea es, nosotros entendemos que la salida de la situación de extrema vulnerabilidad, la salida de la pobreza es a través de un empleo. Ese empleo puede ser tanto oficio propio, digamos, autosostenido, o puede ser a través de un empleo formal, pero la realidad es que esa necesidad de ese trabajo que uno genere tiene que ser con la calidad necesaria, ¿no? Para que puedan luego emprender su camino, ¿no? Entonces, desde ese lugar, la fundación no solo les enseña a desenvolverse en una entrevista, que como se imaginarán, un chico joven hoy tenía esos nervios en una radio, imagínatelo entrevistándose para una empresa formal, su primer empleo formal. No sabía lo que era un trabajo registrado en una empresa con capacidad de crecimiento, con saber lo que es cobrar a fin de mes un aguinaldo, tener una cuenta, con tener una obra social. Digamos, tiene que ver con, obviamente, simulacros de entrevistas, pero también con la ropa adecuada para ir a una entrevista. Trabajamos con mucha gente que está en calle. En el caso de Elías, él no estaba en calle, él tenía un hogar muy humilde, pero trabajamos con gente que está en calle, entonces imagínate si vos no dormís bien, no te bañas todos los días, no comes bien, hay que conocer la vacante de trabajo para ir a una entrevista. Otra cosa que está sucediendo mucho, Ana, es el acceso tecnológico. La mayoría de las posiciones hoy Totalmente. son a Eh, través eh, de las plataformas de empleo de Internet, ¿no? claro, es que Entonces, la brecha digital hoy deja fuera mucha gente. Y eso es mucha lo que hay gente. que tener en cuenta y es fundamental porque, digo, si no tenés todas esas herramientas, ¿cómo te presentás
a un trabajo? ¿Cómo haces? Exacto. Y además sumémosle que, no sé, en nuestra época existían los locutorios, por ejemplo. Hoy, Claro. si no existen, entonces si vos no tenés acceso a un celular de una calidad más o menos media alta, no tenés acceso a Y con internet, señal, claro. por eso, acceso a Internet, y a eso sumémosle que todas las que son las postulaciones sumaron inteligencia artificial, entonces cada currículum tiene que tener determinada palabra clave para que pueda ser preseleccionado. Entonces cada vez, digo, las poblaciones más vulnerables y más afuera digamos, del sistema, más lejos las estamos dejando si no las acompañamos para conseguir un trabajo. Y lo anecdótico de esto es que son poblaciones que están absolutamente capacitadas para poder responder y resolver como talento lo que las empresas están solicitando, ¿no? Porque esto también en algún momento se discutió mucho en esto de, bueno, se piden muchos requisitos y la gente no está formada. Bueno, es cierto, Elías está terminando su secundario a los 22 años, pero tiene otras habilidades más su motivación, ¿no? Que como para lo que la empresa en ese momento necesita, puede resolver esa vacante de trabajo perfectamente. Y es un poco también a lo que nosotros buscamos, ¿no? Que las empresas contraten con una mirada inclusiva. En el sentido de no contratar porque el otro lo necesita, sino que contrato porque el otro puede resolver mi vacante de trabajo, pero además esa vacante de trabajo está teniendo un impacto enorme. ¿Sabes qué pensaba, no? Justamente hacía referencia al 1 de Mayo, al Día del Trabajador, eh, y los dos polos, ¿no? Los chicos jóvenes que recién comienzan y las dificultades que se generan para conseguir trabajo, y los que son más grandes y a una determinada edad cuesta mucho más conseguir trabajo porque en realidad las búsquedas en general se concentran en las edades, digamos, con más potencial, si querés, en Ujú. cuanto a la posibilidad laboral, ¿no? Y está ahí puesto también el foco de ustedes, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con todas las edades, de 18 a 65, pero obviamente de acuerdo a digamos, los grupos, ¿no? Hay grupos de jóvenes, hay grupos de mujeres que han venido, que son hogares monoparentales o que están sufriendo alguna situación de violencia de género, que tienen necesidades de acompañamiento diferentes, ¿no? Y ese creo es el foco social más fuerte de la fundación. Ya obviamente en mayores de 45 o 50 años también hay una dificultad importante para conseguir el empleo. Precisamente, si bien ellos tienen experiencia, han tenido muchas veces incorporaciones en el mercado, pueden ser empleos formales o empleos informales, pero tienen trayectorias. Precisamente la discriminación por edad sigue siendo, ¿no? Un problema a la hora de contratar, porque bueno, básicamente a veces son costosos o no tienen o no creen que tengan la misma paciencia o el mismo aguante que puede tener un joven, ¿no? Bueno, hay como un montón de matices ahí que hay que desmitificar también respecto al empleo y a los Ale, empleadores. claro, en todas estas historias que ustedes acompañaron, siempre se habla, ¿no? De lo que dignifica el trabajo, pero en estos casos se ve esto reflejado de manera muy notable. Es que, bueno, nosotros vivimos en una sociedad en donde uno es lo que produce, digamos, vivimos en una sociedad capitalista. Y nosotros, obviamente, lo primero que alineamos a todos es vos no sos por lo que trabajás, sino que sos porque valés por vos, no porque tengas trabajo o no tengas trabajo. Pero sí entendemos que para conseguir ese empleo en un mercado que ya sabemos de por sí que es muy discriminatorio, es necesario acompañar a todas estas poblaciones con las necesidades y entendiendo las necesidades que ellos están requiriendo, ¿no? No es lo mismo una persona que duerme en la calle que un joven como Elías, que por ahí tiene la contención de su abuela y su tía, pero que quizás no tiene para comer, no tenían para comer todos los días, ¿no? Y entonces andaba pateando la calle con frío, con calor, ¿no? Para tratar de conseguir unos pesos y poder comer ese día. Bueno,
Entonces, cada humano tiene una historia, ¿no? Muy diferente, y creo que el ejemplo de Elías y de otros tantos, lo que nosotros intentamos es contar esto de que la gente dice, bueno, la gente no consigue trabajo porque no quiere, duerme en la calle porque así quiere, no quieren trabajar. Y la realidad es que no es así, no son todos adictos, no son todos vagos, no son todos con problemas psiquiátricos, no están todos en la calle porque quieran estar en la calle. Realmente hay que entender que detrás de cada persona hay una historia muy distinta y que necesitan un apoyo, y necesitan ser visibilizados. Y que pueden salir adelante, pero no pueden salir adelante solos, ¿no? Necesitan de un acompañamiento institucional. ¿Cómo hacen ustedes? Porque tienden redes y también hay empresas que son aliadas en esto, que son fundamentales también. Y es importante rescatar eso, ¿no? En el medio de todo lo negativo, también hay gente que busca ayudar y dar una mano. Totalmente. Bueno, es como la fundación tiene como si te imaginaras dos focos, ¿no? El foco más social, que es este que trabaja en alianza con todas las organizaciones de la sociedad civil o del Estado que asisten de manera directa a la población, y en donde obviamente cada persona tiene un tipo de acompañamiento y un tipo de trayectoria hacia la inclusión laboral. Y por el otro lado, la mirada más de una consultora de recursos humanos, en donde nos conectamos con distintas empresas, les contamos de nuestro proyecto, de lo que hace la fundación, resolvemos su vacante de empleo como una consultora, exactamente igual, con el mismo profesionalismo. Obviamente no es remunerada porque nosotros somos una fundación y nuestro objetivo principal es un bien social. Y básicamente lo que intentamos es abrir los corazones de quienes contratan, ¿no? En esto de, bueno, además de donde ustedes hacen sus convocatorias, tengan en cuenta la fundación, porque a través de las contrataciones de la fundación estás teniendo una mirada más inclusiva y abriéndole las puertas a personas que quizás nunca hubiesen llegado a una entrevista de empleo o un trabajo ahí. ¿Se llega a abrir esos corazones? ¿Cómo se hace? Sí, sí, se llega a abrir, sí, porque precisamente creo que lo más importante es entender que el empleador necesita resolver una vacante laboral y que la persona que va a contratar es una persona que está capacitada para poder resolverlo, ¿no? Entonces, digamos, creo que es algo que cierra por todos lados y después, digamos, muchos tienen temores, ¿no? El hecho de que esté la fundación detrás acompañando el posinserción para todo lo que pueda llegar a surgir, les da mucha seguridad, mucha tranquilidad, y una vez que nos conocen, después obviamente es el boca en boca. Contratan más personal a través nuestro, traen a su cadena de valor también para contarle de nosotros, porque realmente la satisfacción que te genera, ¿no? Darte cuenta de que con esa contratación, solamente postulando a alguien, digamos, la vacante a través de la fundación, tuviste un impacto en el que cambiaste la vida no solamente a esa persona, sino todo su núcleo familiar. eh, Llega, no hay manera, ¿no? Tenés que tener la sangre de hielo. Iba a decir, ¿cuánto les cambia la vida, ¿no? A quienes tienen la posibilidad de conseguir un trabajo formal eh, después de haber dejado atrás historias y vidas muy duras. Sí, básicamente es un cambio porque, digamos, nuestras estadísticas lo muestran, ¿no? Una vez que ellos ingresan al mercado, después no se vuelven a caer del sistema. Claro. Siempre es un cambio o algo que sea para mejorar, ¿no? Y en esto de, bueno, vamos a terminar el secundario o vamos a matricularnos o vamos, ¿no? Podemos empezar a pensar en lo motivacional, en la especialización, en el crecimiento. Pero si ellos no tienen esta posibilidad, si nadie los acompaña, es muy difícil poder llegar, ¿no? a salir de la situación en la que están. Ale, ya te lo pregunté en algún momento, pero ¿qué significa para vos ver estas transformaciones, el crecimiento de cada uno de estas personas que han acompañado a un camino diferente al que estaban? Em, bueno, uno como que creo que a veces no registramos en el equipo, ¿no? El laburo que hacemos
como que, bueno, es lo que hay que hacer y punto. Pero cuando escuchamos expresiones como la de Elías cuando tuvo su taller post-inserción diciendo, no, no lo puedo creer, ahora tengo un dinero fijo y sé que voy a comer todos los días y que, ¿no? Y que tengo una obra social y cosas que uno da tan por hechas, ¿no? Que tiene en la vida. Y bueno, cuando uno dice, bueno, nunca, Elías quizás nunca hubiese llegado a esta vacante en esta empresa si no hubiese sido por el trabajo que hicimos con la parroquia, con nosotros, todos los que lo acompañaron, y el propio Elías, porque, digamos, el El trabajo no es esfuerzo de solo él también nuestro, fue el mucho. esfuerzo de cada una de las personas que quiere salir adelante y nos acompaña también, ¿no? En este proceso. Y es lo más lindo, creo que es lo que uno quiere, lo que yo quiero que me recuerden, lo que yo quiero dejar, ¿no? Esto de mirar al otro, de que los demás no son invisibles, de que hay pequeños cambios que pueden llevarse adelante y hacer, digamos, y transformar la realidad, ¿no? Eh, Sabes que me quedé con una frase de Elías, ¿no? Que dice, bueno, ser vendedor ambulante es como una ruleta rusa. No sabes qué te puede deparar el destino. Hoy esa ruleta cambió para él, total, porque desde total. hace 9 días nada más. Y ya con 9 días él sabe que es otra su realidad. Total, total, total. Sí, es otra su realidad. Y también muchos jóvenes que vienen de generaciones, de familias, de empleos informales también, ¿no? Digo, hay una realidad en la Argentina muy fuerte eh, que tenemos que cambiar. Y bueno, sí, es eso, es la ruleta rusa, ¿no? Saber si como o no como, saber si me pasa algo o no me pasa algo, si llego, si llueve, si no llueve, si me mojo, si me enfermo, ¿no? Es así. Ale, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Cómo podemos sumarnos, ¿no? A este trabajo enorme que hacen cambiando vidas de tantos. Hay un montón de formas, las más fáciles es si conocen hogares particulares o empresas, pymes, comercios que estén buscando contratar, pueden hacerlo a través de la fundación. Nosotros tenemos nuestro sitio web, culturadetrabajo.org.ar, ahí pueden cargar su búsqueda laboral. También vamos a estar haciendo unas salidas por el frío, donde vamos a estar repartiendo distintos kits de higiene personal, de abrigo, para pasar la noche. La idea es poderse contactar con gente de la calle y ver quiénes están buscando trabajo y poder ayudarlos a conseguir empleo. Pero bueno, también, ¿no? Abrigar, porque entendemos que ese otro frío, hay otro frío que también mata, que no tiene que ver con el clima, sino con la indiferencia, en donde sobre todo los que vivimos hoy en la ciudad o en las grandes urbes nos estamos acostumbrando a ver gente durmiendo en la calle, Y pasar cada por al vez más. lado, sí, y pasar por al lado como si fueran parte del decorado, ¿no? Nuestra Eh, vida sigue y ahí hay una persona que está en una situación extrema. claro, se nos viene los meses de invierno, ¿no? Y Se esa nos viene. indiferencia a veces se junta, ¿no? Con estas realidades tan tristes, ¿no? De quienes viven en la calle con climas adversos. Sí, con todas las dificultades también de la calle, ¿no? La Bueno, eso inseguridad. desde ya, claro. Digamos, sí, la calle no es un lugar para vivir, esa es la realidad, nadie puede estar en desacuerdo en eso. Por Eh, supuesto. pero creo Bueno, que lo más importante es eso, si quieren sumarse a nuestra campaña frío, si quieren contratar o si quieren donar un granito por mes, también pueden hacerlo. Está toda nuestra información, estamos en Instagram, @cultura de trabajo. Así que bueno, bienvenidos a todos los que quieran sumarse a nuestra misión y muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Ale, muchísimas gracias. La verdad que valoro un montón el trabajo que hacen porque, insisto, ¿no? El trabajo transforma vidas y muchas veces hay mucha gente que no sabe cómo poder alcanzar esos trabajos, no puede, no supo nunca, nadie lo acompañó y ahí están ustedes con esas manos enormes y esos puentes que tienden para justamente hacer un trabajo gigantesco para que todos aquellos que no pudieron alcanzar un trabajo formal lo puedan hacer. Te mando un abrazo grande, gracias por, como siempre, por el trabajo que hacen y que tengas una hermosa tarde.
Muchas gracias a todos ustedes. Estábamos hablando con Alexandra, ella es de la Fundación Cultura del Trabajo, quienes justamente lo que hacen es tender puentes y poder resolver, ¿no?, situaciones tan difíciles como por ejemplo la de Elías, que lo estamos viendo ahí, que con 22 años ya hace 9 días que consiguió un trabajo formal. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y claro, ya volvemos acá en Nada Personal en este sábado también especial, porque estamos viajando y seguimos recorriendo distintos lugares, pero siempre presentes para escuchar las voces que tanto, tanto nos hacen bien. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Detrás de cada noticia hay personas. Y aquí, en Nada Personal, esas personas tienen mucho que decir. Los sábados de 15 a 17 con Anabela Messina, donde la información se encuentra con la opinión. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón en seguir viviendo sin tu amor. Y acá estamos, sí, en Nada Personal. Pasaron ya 5 minutos de las 4 de la tarde. Como les contaba, hoy estamos fuera del estudio, estamos en Uruguay, bueno, recorriendo distintos lugares. ¿Se acuerdan que la semana pasada salimos desde Roma en un programa especial también, en función de lo que fue, ¿no?, la despedida del Papa Francisco, bueno, viviendo y escuchando, ¿no?, todo lo que significó eso. Y hoy estamos desde otro lugar, pero también hoy traemos para compartir historias muy interesantes, ¿no?, como la de Gustavo. Él se propuso dar
un deporte que es muy estricto, con mucha disciplina, pero con un costado inclusivo, ¿no? Y por eso quiero saludarlo a Gustavo Picate, que lo que propuso es justamente eso, dar clases de judo a chicos con síndrome de Down. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te Contanos va, Lorena? cómo arrancó esta idea. Bueno, yo hago judo desde hace 46 años, ¿sí? Y pasé por todas las etapas, de alumno, de profesor, de competidor en ambas etapas hasta hace algunos años. Y me parece, y siempre fui un fanático de este deporte y creí que teníamos, los que practicamos tantos años, que devolverle al deporte lo que el deporte nos había dado. Y me pareció que en esta etapa del ciclo deportivo de cada uno, valía la pena encarar un proyecto inclusivo y que además le diera continuidad al legado de Pedro Fukuma, que fue nuestro maestro. ¿Cómo, digo, más allá de esta, vos dijiste, bueno, ya llegué a un momento de mi carrera deportiva y personal que quiero hacer algo más, pero ¿cómo se te ocurrió empezar con estas clases? ¿Cómo empezaste? A ver, la verdad que en diferentes entrenamientos, en diferentes clubes, uno ha encontrado algunos chicos con síndrome de Down y siempre me llamaron poderosamente la atención y tenía una cercanía particular con los chicos. Como siempre digo, no tengo nadie de mi entorno cercano que tenga síndrome de Down, pero siempre me interesó explorar, nada, poder dar judo a estos chicos, y hace 2, 3 años empecé con la idea y gracias a quienes hoy forman la comisión directiva de la fundación me empujaron. Un día empezamos y casi sin darnos cuenta estamos donde estamos hoy. ¿Cuántos chicos participan de tus clases? Los jueves tenemos hoy 7 chicos, lo cual es un montón, porque si no recuerdo mal, la selección argentina de síndrome de Down tiene 10, así que nosotros en una clase tener 7 es un éxito rotundo. Total. Y además empezamos con algunas exhibiciones a través de una alianza que tenemos con la Fundación Socialmente para mostrarle a 120 chicos qué era el judo y qué era el karate o para karate, ¿sí? Que no es una especialidad nuestra, pero que con la profesora Mónica Irungaray también abordamos desde ese lado para mostrar dos actividades y que los chicos pudiesen elegir. Y estos chicos derramaron de esa alianza, digamos, de mostrarles las clases o las exhibiciones fueron un éxito con los chicos, pero bueno, después tienen diferentes actividades, algunos se acoplaron y la verdad que los jueves no falta ninguno, todos vienen con sus equipos y la verdad que me parece que es un buen momento para ellos, para las familias y para los profes. ¿Qué les da el judo a los chicos? Digo, yo hablaba de que es una disciplina muy estricta, donde es fundamental tener en cuenta, ¿no? Y tener disciplina en esos términos, ¿no? Absolutamente, digamos, el judo, esa disciplina está relacionada con los valores de este deporte, ¿no? Con la humildad, con la perseverancia, con el trabajo, con el respeto al otro, con el saludar, y la verdad que tratamos de mantener claramente, ¿sí? Esas conductas dentro de la clase. Los chicos lo llevan de manera extraordinaria, pero sí lo que el judo le da a cualquiera que lo practique, es seguridad, digamos, es el deporte recomendado por la UNESCO para el desarrollo psicomotriz de los chicos en términos generales, ¿sí? Así que, digamos, nosotros exploramos también estas cualidades del deporte vinculadas al judo convencional, también desde el lado, ¿sí? De los chicos con síndrome de Down, pero ahí tenemos una mirada apuntada a detectar habilidades de los chicos, fomentarlas y mejorarlas, digamos. Por lo menos estamos en esta etapa exploratoria en este momento. No tratamos de Por incorporar ejemplo, cosas nuevas. Los chicos trabajan las caídas adelante, la caída atrás, la caída al costado, algo que cualquiera de nosotros, ¿sí? Debería saber o nos vendría bien saber. Bueno, hoy los chicos
caen en rol hacia adelante, para atrás, para el costado, digamos, una incorporación fundamental en un deporte que tiene caídas, básicamente. Entonces, para que los chicos no se golpeen, lo primero que aprendieron es eso, como hemos aprendido todos, y la verdad que era o incorporaron una habilidad que no tenían, ¿no? El saber Claro. caer. Y después trabajamos todo lo que tiene que ver con motricidad un poco más fina, con ejercicios zigzag, ejercicios, ¿sí?, de piso, porque en el judo se trabaja tanto arriba como abajo. La verdad que yo estoy admirado de cómo han ido incorporando estas nuevas habilidades y además se divierten, ¿no? Lo que hacemos nosotros es tratar de enseñar judo a través del juego. Entonces vienen, se divierten, aprenden un deporte y por otro lado, como decías vos, incorporan ciertos valores que tiene este deporte vinculado básicamente con la cultura japonesa. ¿Y qué te dicen los padres? ¿No? ¿No? Porque, bueno, en general lo que se busca es acercar a los chicos, ¿no?, al deporte, que tengan la posibilidad de ese espacio, digamos, lúdico, de diversión, también de esparcimiento del cuerpo. Pero en este caso me imagino que los papás tienen otra connotación ahí, depositan, digamos, otras expectativas también. Sí, la verdad que tendrían que hablar ellos, ¿no? Digamos, porque es difícil Bueno, pero a vos hablar de... seguramente te deben decir algo. Sí, sin Y duda, en todos digamos, estos años has recogido, digamos, lo que te dicen. todos los mensajes son de alegría, de admiración, no de admiración hacia nosotros, sino por lo que hace la Fundación por los chicos. Les hemos conseguido un judogi, que es un equipo de judo, una armadura, como les digo yo a ellos. Cada uno tiene su equipo, tiene su cinturón. Tenemos una modalidad de que en todas las clases nombramos un capitán y ese capitán es el responsable de llevar adelante determinadas actividades, como ordenar el material, etcétera, etcétera. Entonces le damos como una responsabilidad para que desarrollen. Digamos, intentamos tener una mirada bastante global respecto de lo que vienen a hacer los chicos a la clase y me parece que los padres lo notan. Lo hacemos con absoluta alegría. Es una clase gratuita, ¿sí? Los chicos no pagan nada por esta actividad. No es el punto, pero me parece que también es un mensaje para, para los padres. Y la verdad que el ida y vuelta, el feedback que tenemos de parte de ellos y la colaboración cada vez que se les ha pedido eh, ayuda de algún tipo, no económica, pero de otro tipo, siempre han estado predispuestos. Así que eso te demuestra también que me parece que les gusta y que los chicos vengan contentos y que se vuelvan felices a la casa, a la casa después de practicar judo, es extraordinario. Si querés te cuento en un segundo una anécdota. Uno de los padres Sí, dale. me escribió porque me dice, Gustavo, mirá, la verdad que me gustaría que me digas si mi hija puede ver alguna actividad en YouTube o en algún lado. Dice, porque escuché que gritar y me asusté y subí y de golpe estaba practicando judo, o sea, estaba con los gritos que hacemos nosotros. Bueno, nada, eso te habla que independientemente de lo que pase en la clase, los chicos sí se lo llevan a la casa y le dan continuidad y claramente les gusta el deporte, ¿no? Siguen enganchadísimos. Enganchadísimos, la verdad, y nosotros también. ¿Sí? Los profes que de golpe inicialmente no estaban conectados con el proyecto, vinieron a colaborar y hoy te agradecen, digamos, una hora donde la pasamos todos genial. Entonces me parece que, como decías vos, en esta etapa en particular, después de tantos años de competir, el alto rendimiento, el foco otra vez en la competencia, en ganar o en conseguir objetivos deportivos, estamos con una etapa absolutamente diferente, ¿sí? Que a De todos dar, nos... de dar. Absolutamente, sí. Ese es un poco el objetivo de la fundación, es dar, después las cosas vuelven solas, como digo yo. Totalmente. Gustavo, contanos cómo es los cinturones, los colores de los cinturones. Los chicos tienen que rendir, no sé, algún tipo de examen para poder ir ascendiendo en el escalafón, los colores, los niveles. ¿Cómo es en el judo? Correcto. En el judo, en general, el judo internacional tiene diferentes categorías de cinturones: blanco, amarillo, naranja, verde, azul, marrón y negro. El negro es lo que se llama el primer dan, digamos, el primer eslabón de ser cinturón negro. A partir del sexto dan se usan cinturones rojos y blancos, ¿sí?
y el noveno y décimo dan son cinturones rojos. Nosotros tenemos pocos meses con los chicos, desde octubre a esta parte, entonces hoy son todos cinturones blancos, en algún momento les tocará rendir un examen y los ayudaremos a prepararlo como corresponde, salvo Cristian, que fue nuestro primer alumno, que ya venía con cinturón amarillo y que en estos meses lo graduamos de naranja, y tuvo Ah, él que... es capo. Sí, 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 un capo y un personaje divino. Y tuvo que rendir algunos lances y mostrar en el piso qué es lo que sabía hacer delante del resto de la clase. De hecho, fue en un evento que hicimos donde estuvo Paulita Pareto, y el cinturón se lo entregó Paula Pareto. Ah, bueno, qué emoción para Absolutamente. él y para los padres, me imagino. Una referente internacional como Paula en este tipo de actividades, me imagino que, bueno, es un gran ejemplo también a seguir para todos. Absolutamente. Es una genia que cada vez que la participas de algo siempre está predispuesta. Así que nada, también suma para los chicos y para los padres, básicamente. ¿Cómo fue la convocatoria para que estos 7 chicos que están en las clases puedan sumarse? Bueno, como te decía, nos costó de entrada entender cuál era el camino de difusión de lo que queríamos hacer. Entendíamos que Claro, lo primero que teníamos que hacer era poner en valor un espacio que nos dio el Club Banconación, que estaba abandonado. Hoy está en óptimas condiciones, con matafuego, con salida de emergencia, con una rampa especial para los chicos, claro. nada, y cierto espacio lindo para ir a practicar. Inmediatamente después convocamos o aparece el contacto, como te decía, de la Fundación Socialmente, con quien armamos 5 fines de semana de exhibición de judo y de karate. Vinieron 20 chicos por grupo, 25 chicos por grupo con sus coordinadores, le mostramos lo que hacíamos, la pasaron genial los chicos, y a partir de ahí, y los padres también que vieron un poco de qué se trataba y perdieron el miedo de lo que uno tal vez imagina del judo, ¿no? De golpearse. ¿Tenían miedo? Yo creo que probablemente algunos tuviesen por lo menos dudas, ¿no? Respecto de cómo es el deporte y si hay golpe y si hay patada y si se caen y si se golpean. Vieron que no es así, y además una clase obviamente adaptada para la ocasión. Y nada, inmediatamente de cada uno de los grupos, una, dos, tres chicos se sumaron a la iniciativa. Y hoy queremos seguir creciendo, pero también tenemos una limitación en cuanto vamos aprendiendo también a medida que va recorriendo el proyecto, ¿no? Y hoy tenemos 3 profes y 2 monitores que, no siendo cinturones negros, igualmente colaboran con la clase. Y te diría que una capacidad de 7 8 chicos ya estamos a full. Por lo tanto, para seguir sumando chicos habría que sumar profes, y eso forma parte como de la tercera etapa del proyecto, ¿no? ¿Cómo sería ese crecimiento, digamos? Convocar más profesores, que más profes se sumen, digamos, a esta tarea que es solidaria, porque todo es voluntario acá. Todo es voluntario. La colchoneta que tenemos hoy, que es una colchoneta de goma eva, que está lejos de ser la colchoneta internacional que utilizamos, sí, en otros dojos. Eh, y todos los materiales fueron de donaciones de la comisión directiva y de gente particular que fue donando plata a la fundación, que está legalmente conformada, etcétera, etcétera. Y ahora estamos en pleno proceso de recaudar fondos para un tatami nuevo, que sería un tatami, te diría, casi internacional, donde los chicos pueden caer de otra manera, etcétera, etcétera. Y todo esto ha sido, como decís vos, impulsado por el esfuerzo de un grupo de personas. Eh, la tercera fase para mí es la alianza con alguna empresa que le interese el proyecto, desde los valores que tiene la fundación, desde ver el proyecto en funcionamiento, desde una mirada claramente inclusiva, y que le dé una previsibilidad, si se quiere, al proyecto de 3 5 años, donde podamos trabajar, sí, de manera más tranquila, con la cantidad de profes, con el material que se necesita tener, siempre entendiendo que la fundación es una asociación sin fines de lucro, y que todo lo que pase por la fundación está destinado exclusivamente a la clase y a los chicos.
Gustavo, ¿cómo fue tu recorrido por el judo? ¿Cómo fue que empezaste? Eh, bueno, empecé a los 9 años por alguna recomendación médica de ser un chico hiperactivo y teniendo amigos en la primaria que hacían judo, empecé a practicar con el maestro Fukuma en River Plate y como digo yo, desde ese día no dejé de practicar nunca. Eh, entonces, nada, hubo por supuesto, una primera etapa competitiva en las diferentes categorías, ¿sí? Por edad que uno iba participando de forma federada. eh, y después empecé a dar clase en el Club Banco Nación con mi maestro de muchísimos años, el profesor Carlos de Negri. Y ahí fui llevando un poco la etapa competitiva y la de profe, y en algún momento dejé de competir y volví a competir en veteranos, digamos, más de 30 años, como si fuese la última etapa competitiva de mi vida, y hasta los 49 competí en esa categoría, volviendo a lo que más me gusta hacer, que es competir. Pero vos fíjate que la fundación no tiene una mirada competitiva, digamos, si alguno de los chicos Tal cual. quiere competir, está perfecto y claramente lo vamos a acompañar porque es lo que a mí más me ha gustado, pero no es el objetivo principal. Es que vengan, se diviertan, hagan judo, otra vez, incorporen habilidades y se sientan más seguros para el judo y para la vida en general. Y me parece, insisto, que es una manera de devolverle a este deporte una parte de lo que me dio. ¿A vos en cuánto te dio? Digo, en un primer momento llegaste por una recomendación médica y fuiste transformando eso por lo cual llegaste. ¿Cómo fue en ese Suena, camino? sí, a ver, suena medio cursi, pero la verdad que cuando digo es una forma de vida, los que me conocen saben, ¿sí? Que en la manera en la que me manejo arriba del tatami, me manejo fuera del tatami, soy un fanático de esto. Por suerte, mi familia, mis hijos, mi mujer me acompañan porque le dedico muchísimo tiempo, muchísimas horas a este deporte que te devuelve, no económicamente, te devuelve desde otro lado, ¿no? Entonces también es medio difícil de entender para el que no está en el tema, pero nada, yo creo que es lo que más me gusta hacer en la vida, como digo siempre. ¿Qué le dirías a los que piensan, uy, no, judo, viste, muy violento, no sé si lo llevaría a mi hijo por ese camino, en un deporte que no sé si lo encauzaría, digamos, bien o mal en función de las reacciones violentas, ¿no? Que pueda llegar a tener, los golpes, qué pasa afuera, si se contienen o no se contienen los chicos. Todo esto se habla, ¿no? Me imagino, Sí. vos lo has escuchado. Sí, sí, no solo lo he escuchado, sino que como profe, sí, bajamos ese mensaje, digamos. El judo te da de manera indirecta la seguridad de no necesitar utilizar la agresión o la fuerza para pelear, ¿sí? Estás como parado de la vereda de enfrente. Y Nunca además te hay un peleaste mensaje. afuera ¿Cómo? de, que nunca te peleaste afuera No, de muy de la chico actividad. y siempre de muy chiquito, sí, la verdad que si me preguntás te diría que no, y además sabés que contás con determinadas herramientas en un formato defensivo, digamos, ante una situación de agresión eventualmente tendrías que defender, ¿no? Digamos, lo que no somos, los judokas en promedio, no puedo hablar por todo el mundo, pero por lo menos en promedio es gente agresiva, gente que vaya a buscar la pelea. Y esto es un poco lo que se le transmite a los chicos. Hay muchísimos chicos, sobre todo los menores, que vienen a la clase de la mano de los padres para que alguien les ponga, ¿sí? Cierto orden, si se quiere, o cierta restricción respecto de la violencia, etcétera, etcétera. Digamos, hay mucho de eso en la clase de los menores convencionales, llamémosle, que tiene que ver con los valores de este deporte. En judo no se golpea, en judo no se patea, en judo no hay trompadas, como se dice vulgarmente, hay técnicas, es un deporte olímpico, es un deporte hiper completo por lo que se requiere en cuanto a destreza física, preparación física,
nutrición, temas psicológicos, sobre todo la parte más competitiva, tiene un orden, tiene una graduación, hay un respeto arriba del tatami, los chicos empiezan la clase saludando, terminan la clase saludando, digamos, gestos que tienen hoy sumamente incorporados. Para aquel que piensa que puede ser un deporte agresivo, yo lo invito a que vaya a ver una clase de judo, ¿sí? Primero para quitarse ese miedo, y después hay diferentes formatos de clase, hay clases más competitivas, como tenemos nosotros en el Club Banco Nación, y también tenemos nuestra clase en la Fundación de Judo Formativo, digamos, donde no luchamos, ¿sí? Donde lo único que hacemos es experimentar desde la técnica, explicar desde los conceptos absolutamente técnicos, y es como una manera light, si se quiere, de también dar este deporte para aquel que eventualmente no quiera competir o que crea que lo único que hay es una clase competitiva. Entonces hay como un abanico de posibilidades para todo aquel que quiera practicar. ¿Tus hijos practican judo? Mis hijos practicaron, viste cómo es esto, ¿no? Digamos, En mis casa de hijos, herrero, cuchillo de palo. absolutamente. Mis hijos han tenido su judo y han tenido sus cinturones. Cuando eran chicos, iniciaron su actividad en el judo, pero después, si bien soy un fanático, como dije siempre, digamos, ellos tuvieron siempre también la libertad de elegir lo que querían hacer, y Eligieron su camino. En el eligieron su deporte también. camino, y yo no en ningún momento me hubiese gustado, sí, probablemente sí, pero de ninguna manera lo siento como algo pendiente. Ellos eligieron lo que querían hacer y para mí es la prioridad. ¿Y qué te dice tu mujer? ¿Te acompaña en esta? Bueno, mi mujer ha sido deportista de alto rendimiento de handball, por lo tanto entiende lo que es el deporte de alto rendimiento, la dedicación, el esfuerzo, la metodología, y la verdad que acompaña absolutamente siempre, siempre. De hecho, a veces viene a la fundación y viene a filmar o viene, sí, a colaborar con algo, digamos, también tiene una mirada inclusiva respecto de lo que el deporte puede generar. Así que sin ese tipo de apoyo, este tipo de iniciativas, el deporte en general, sí, o el alto rendimiento en particular, es imposible de llevar adelante. Gustavo, ¿te imaginas que podés incorporar, por ejemplo, chicos de otras, con otro tipo de patologías o diagnósticos, digo, que también puedan mejorar en sus tratamientos? Digo, pienso, no sé, dentro de lo que es el espectro autista, donde también este tipo de disciplinas colaboraría mucho en lo que son sus terapias. Bueno, buen punto. De los 7 chicos, 6 tienen síndrome de Down, una chica es autista. Entonces, nada, pero sí tengo que ser honesto, como te decía, estamos tratando de capacitarnos y de prepararnos, somos especialistas en el deporte que hacemos, y tratamos de acompañar a los chicos en esta otra iniciativa. Digamos, tendríamos que ver cada caso, a ver si nosotros nos animamos a acompañar y si verdaderamente nosotros podemos generar valor agregado con esos chicos. Eh, pero claro, digamos, la mirada de la fundación es absolutamente inclusiva. Hoy depende de que nosotros, los profes, tengamos las capacidades para poder, ¿sí?, darle algo positivo a los chicos. Así que también dependerá de que nosotros nos preparemos cada vez más, ¿sí?, para poder abrir también el espectro de chicos que puedan practicar. Qué importante eso, ¿no? Uno como profe, como adulto, capacitarse para poder contener a los chicos con otras capacidades, ¿no? Y tener la humildad también de entender que no sabemos de todo, que el Claro. proyecto, digamos, empezó como empezó y que hoy la verdad está en un momento increíble, ¿sí?, si lo pensamos un año para atrás, pero también ojalá sea increíble donde estemos dentro de un año respecto de hoy, ¿sí? La verdad que no lo sé, pero digamos, a veces tenés que empezar en un estadio, ¿sí?, más atrasado si se quiere, y acompañando al proyecto uno ir incorporando también, ¿sí?, otra vez, nuevas capacidades, etcétera, y tendremos que trabajar en eso también, digamos, para estar a la altura de lo que los chicos necesitan. Gustavo, ¿cómo los podemos ayudar?
Parece que con esto claramente están ayudando, pero no, como te decía, ojalá haya empresas a las cuales le interese el proyecto con una mirada de largo plazo, que se puedan acercar, que vean lo que hacemos con los chicos, que vean el proyecto en funcionamiento. No es un, como digo yo, no es un PowerPoint, una promesa, ¿sí?, de lo que queremos hacer, sino de lo que ya estamos haciendo con esfuerzo absolutamente personal. Y desde el punto de vista de los particulares, otra vez estamos en proceso de querer cambiar el tatami para que tengamos un lugar más cómodo para practicar. Así que, digamos, tenemos una cuenta en Banco del Sol de la Fundación y recibimos donaciones en esa cuenta, digamos. Ese es el ¿Querés decirla? camino. No tengo el número en la cabeza, el CBU, pero si Ah, querés bueno, te lo paso y vemos dale, después de lo qué manera compartimos. ustedes, sí, que viste que el CBU es como muy largo, pero bueno. No, no, eh, no, claro. Pero se pero pueden entrar a algún tipo de, ¿tienen alguna página, algún lugar de Instagram donde poder contactarse con ustedes? sí, el Instagram de la fundación es F. Pedro Fukuma y en Facebook también tenemos Fundación Pedro Fukuma. Así que vamos a subir a partir de esta nota también ahí los datos de la cuenta de la fundación y ojalá que haya gente que se sume desde el lado de la donación y del apoyo, pero que venga a ver qué es lo que hacemos con ese dinero, que me parece lo más relevante. Totalmente. Claro que sí. ¿Mm? Gustavo, muchísimas gracias por todo lo que hacen, por la pasión, la dedicación que le ponen a esta tarea enorme que hacen y la ayuda que dan a tantos chicos. Te mando un abrazo grande y que tengas un lindo sábado. Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Estamos hablando con Gustavo Picatel, es de la Fundación Pedro Fukuma. Hacen o dan clases de judo para chicos con síndrome de Down y también una chica que está dentro del espectro autista y están necesitando una mano, ¿no? Así que ingresen en lo que es su página, Fundación Pedro Fukuma, o también su Instagram, y de esa manera van a poder dar una mano. Bueno, acá seguimos en este sábado, ya a las 4:33 de la tarde, y vamos a hacer una pequeña pausa, y ya volvemos acá en Ecomedios, en Nada Personal. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Detrás de cada noticia hay personas y aquí, en Nada Personal, esas personas tienen mucho que decir. Los sábados de 15 a 17 con Anabela Messina, donde la información se encuentra con la opinión. Yo solía navegar en mi barca por el mar. No había límites para ver mi destino. Y una noche apareció el
silencio estribó y su boca gigantesca abrió y se me vino. No podía imaginar que me la podía cruzar. La ballena blanca ataca en todos los caminos. Ahora solo estoy aquí. Sé que no puedo salir. Voy en la panza de Moby Dick. En toda esta oscuridad creo que veo a alguien más. Ese tipo se parece a mi vecino. Aquella nena de allá, la señora del local, se ha tragado a todo el barrio este destino. Navegando el mundo va, luchando por escapar de la entraña de esta bestia. Moby Dick. Yo no quiero dejar mi cabeza infectar. Yo no quiero tener miedo, quiero estar protegido. Yo no sé si esto es un plan que viene de más allá, pero la ballena avanza y hay que aguantar unidos. Arboleros de hospital, con barbijo y delantal, se le enfrentan en un mar embravecido. Cuarentena y a pelear, dijo el capitán Ahab, desde la panza, en la panza de Moby Dick. Navegando el mundo va, luchando por escapar de la entraña de esta bestia. Juntos vamos a luchar, la vamos a derrotar. Nadie dude del poder de estar unidos. Arboleros de hospital, con barbijo y delantal, se le enfrentan en un mar embravecido. Y le vamos a ganar, juntos vamos a ganar. Y vamos a pensar qué queremos hacer con nuestra tierra, que no es nuestra. Los animales volviendo a sus lugares, entrando libres en las ciudades, y los ríos liberándose de asquerosidades, volviendo a ser transparentes y no extrañando a la gente. Una nueva humanidad, otra forma de pensar, más igualdad, más humanidad. Vaya un aplauso a la gente de la salud. Hola, hola, hola. Bueno, acá seguimos. Claro que, miren, les cuento, ya estamos muy cerquita de las 5 menos 20, en un día soleado, en este fin de semana. Para muchos un fin de semana largo, no sé qué te pasó a vos, jueves, viernes, algunos se pudieron tomar, arrancaron sábado y domingo a disfrutar. Otros no, trabajaron el viernes y estuvo ese feriado del 1 de mayo ahí tipo sándwich. Y como les decía, lo que se viene, ¿no? En la semana que viene va a ser muy importante porque a partir del miércoles van a empezar lo que son las reuniones concretamente del cónclave
que se espera para poder elegir al próximo papa, al sucesor de Francisco. Y les quería contar una historia que vivía ya en Italia, en Roma más concretamente, cuando tuve que visitar a quien hoy todos conocen como el sastre del Papa. Él se llama Rainiero Mancinelli, él tiene 86 años y fue el sastre que le confeccionó las sotanas a los últimos tres papas. Estamos hablando de Juan Pablo II, estamos hablando de Benedicto XVI y también de Francisco. Desde hace más de 60 años, Rainiero, que por supuesto tiene una tradición ya dentro de lo que es la Iglesia Católica, porque tiene un pequeño negocio a 2 cuadras de lo que es la Plaza San Pedro, que se llama Clero Mancinelli, ha confeccionado las sotanas y cada una de los trajes y las vestimentas que usan, no solo los sacerdotes, los obispos, y también los distintos cardenales, sino que ha tenido la fortuna y, como él dice, la posibilidad de tomarle las medidas y vestir a 3 papas, como les contaba. Ahora, claro, está trabajando contrarreloj porque se viene el sucesor de Francisco, no se sabe quién va a ser, y por eso él nos contaba que está haciendo 3 sotanas diferentes, como si fuesen de 3 tallas diferentes, las más chiquitas, la mediana y la más grande, para que en el momento en que se elija al Papa, en el momento en que salga esa fumata blanca, ahí va a estar preparada la sotana que vista al nuevo Papa. Y claro, les decía que el trabajo es contrarreloj porque justamente lo que tiene que estar todo preparado para el momento clave, el momento en que ya se mencione y se designe al nuevo líder espiritual y también político del Vaticano. Como les decía, cuando entré en su negocio, que está ubicado sobre la calle Borgo Pío, muy cerquita ahí de la Plaza San Pedro, entran y salen permanentemente todos los cardenales, obispos, sacerdotes, pidiéndole distintas vestimentas de los distintos colores, por supuesto, que son los que caracterizan a cada uno de los rangos dentro de lo que es la Iglesia Católica. Y él nos contaba que en los últimos días fueron muchos cardenales a pedirle nuevas sotanas, ¿no? Del color tan característico, que es el color rojo, el de los cardenales. Y él, ¿saben qué les contestó? Esperen un poquito, no lo hagan ahora, porque hay que ver, ¿por qué no esperamos a después del cónclave para poder definir si realmente se van a ser ustedes o no el que sea elegido papa? Por eso quería contarles esta historia muy importante y además muy significativa, porque tuve la posibilidad de estar con él. Él me contaba que tenía una relación muy estrecha con quien era el cardenal Quarracino, en su momento, que ha sido una figura muy destacada dentro de la Iglesia Católica en nuestro país, y que además también estaba o tenía una relación muy estrecha con Francisco. Ha visto pasar, por supuesto, todo tipo de sacerdotes, obispos, cardenales, y siempre con muchísima habilidad, por supuesto, los ha sabido tratar, pero también mucha amabilidad ha generado, ¿no?, este vínculo tan particular con cada uno de ellos. Es un personaje dentro del Vaticano, dentro de Roma, y lo llamamos uno de los amigos, ¿no?, de Francisco, uno de los amigos que ha dejado en el momento en que llegó allí a Roma y ha comenzado este papado de 12 años, un papado que ha quedado, por supuesto, en el corazón de muchos y que además ha generado una despedida, como veíamos la semana pasada, realmente inédita, por la cantidad de personas, por la cantidad de fieles y también de líderes políticos que se han acercado allí a la Plaza San Pedro,
a la Basílica de San Pedro, a ese lugar donde la mayoría lloró a Francisco, pero también lo han despedido con muchísima esperanza. Mientras les contaba esta historia, porque vamos a tomar contacto dentro de muy poquito con quien es obispo de San Justo, él es Eduardo García, estuvo también caminando las calles de Roma y del Vaticano durante la despedida tan multitudinaria que se vivió allí a Francisco, y que además él ha tenido un vínculo muy estrecho con quien era Jorge Bergoglio, en su momento aquí en nuestro país, y después también, por supuesto, cuando fue nombrado papa, ¿no? Estamos en contacto ya con Eduardo García, como les decía, obispo de San Justo, quien estuvo allí en las calles de Roma y del Vaticano en el momento en que se despedía al Papa Francisco. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Cómo fue la vuelta de Roma? Cansadora, pero bueno, ya estamos acá de vuelta, caminando la diócesis y bueno, con todo el legado que nos dejó Francisco, que es muy De eso fuerte. quería hablar, del Bueno, legado de Francisco. La verdad es sí. que fue muy emocionante. Vivimos ahí esos días, ¿no? De despedida y de todo lo que ha dejado Francisco en los corazones de todo el mundo. Y acá dejó un legado importante de todo el mundo, dijiste muy bien, porque no es un legado para la iglesia nada más, sino que, como repetí varias veces, es un legado para la humanidad. En un tiempo en el cual vemos que todo se cae a pedazos por distintos lugares, desde la violencia, desde la guerra, desde el hambre, de tantas cosas que van destruyendo al mundo. Él puso la vida en primer lugar, y sobre todo la vida de aquellos que están más afectados, la vida del migrante, la vida de aquel que sale a buscar trabajo, la vida de aquel que cae en una adicción, la vida de la mujer común que tiene su casa, la sostiene, trabaja, cría a sus hijos, la vida del trabajador y de aquel que no tiene trabajo. La puso en el medio de la discusión. Cuando pareciera que los problemas son otros, los más importantes, se pasa por encima la vida, que es realmente el centro de nuestra existencia y lo que le da sentido a todo. Y creo que no lo Eduardo, puso en debate, ¿no? Sí, ¿me claro, vos escuchás? Sí. conociste, yo te escucho bien, Ah, vos conociste muy bien a Jorge Bergoglio. ¿Te imaginabas sí, que se iba a transformar en esta figura tan importante en estos tiempos a nivel internacional? mira, yo lo conocí hace 32 años, cuando él llegó como obispo a Buenos Aires. Realmente nunca lo imaginé, porque quizás nos pasa a todos, ¿no? En el día a día uno pierde dimensión de las cosas, ¿no? El trato familiar, el trato común, el trabajo a partir de las cosas, uno le hace perder esta dimensión de decir, bueno, eh, capacidad tenía, inteligencia, carisma y aparte una mirada general sobre la vida y sobre la historia muy importante. Eh, Nunca lo pensé, eh, pero no me asombró. Eh, Y ahora me imagino que los sentimientos deben estar cruzados, ¿no? Por la despedida de un amigo, por la despedida de un líder, de la despedida del padre, porque de muchos, ¿no? Así se hacía sentir y llegar Francisco. Fíjate que a veces uno piensa, la gente común o nosotros muchas veces, como que con la muerte termina todo, ¿no? Y yo creo que al contrario, en la muerte se eterniza todo, ¿no? Se eternizan los sentimientos, se eterniza el cariño, se eterniza la bondad, se eterniza todo. Porque yo creo que es un momento en el cual, una comparación burda, ¿no? Entramos en estado de freezer y todo queda así. Es decir, aquel que fue bueno va a seguir siendo bueno, ¿no? Aquel que fue inteligente, aquel a quien
la muerte, con la muerte no dejas de amar. Creo que la peor derrota que tiene la muerte es que no dejamos de amar. Es decir, el amor no lo mata la muerte. No, Podrá para matar muchas nada, cosas, pero no la muerte. totalmente. Y sabés qué, Y creo que, bueno, en estos días he escuchado y sentido a muchos argentinos que muchas veces no han prestado atención en el mensaje de Francisco durante su papado y que lo han valorizado, lo han rescatado, lo han tomado. Digo, qué difícil a veces se nos hace, ¿no? En nuestro propio nicho destacar y reconocer el trabajo como el que hizo Francisco, pero qué importante, como decís vos, ¿no? Que en algún momento se haya hecho, que se haya escuchado, que se haya sí. tomado. Tenemos un problema muy grande los argentinos, que tenemos un ego inconmensurable. Y en este momento Francisco no compite, ni podemos, Totalmente. ni podemos competir con Francisco. Entonces, en otro momento quizás sí se compite, se pone en tela de juicio lo que dice, le ríe, sonríe a fulano, le pone cara más adusta a Mengano, dijo esto que no me gustó, esto lo dijo la Argentina. En fondo son problemas de competencia, porque los argentinos lamentablemente no soportamos a alguien, un par nuestro, ¿no? Que, Mm. que llegue Sí, alto, que lo ¿no? vimos Como, andar en subte al lado nuestro. claro, fíjate, como dice el refrán, el clavo que más se golpea es el que sobresale. Totalmente. Y vaya que ha sobresalido, ¿no? Y creo que ha dejado un legado importante, ¿no? Nos ha devuelto a todos, ¿no? Por eso no digo solamente a los cristianos, a los católicos, nos ha devuelto el valor de la vida, ¿no? Cuando la vida tiene un precio tan barato en este momento, no basta con escuchar las noticias, también me despierto por el noticiero, este nuevo ataque a Ucrania, 31 muertos, y, sí, y atacando lugares, hogares, ¿no? Hogares, no lugares Sí. estratégicos de guerra, ¿no? Entonces, bueno, qué poco valor tiene la vida. Es decir, no nos damos cuenta que la vida del otro vale, así como vale la mía, y eso fue lo que nos dijo Francisco, tu vida vale, tu vida vale. Total. Es decir, cuidala del otro porque Y estés vale, donde estés, y estés donde estés, porque vale para todos. vale para Y esa, todos. Y con lo que tengas, como él dijo en Valle Gaudium, cada uno vale con su vida a cuestas. Con lo que tiene como es y con lo que te haya pasado en la vida, con lo que hayas hecho, no importa. Tu vida vale y salir para adelante. No importa. Sí, no importa lo que sos. No hay etiquetas. No hay etiquetas. La vida vale. Eduardo, se están escuchando muchos nombres, ¿no? De quién puede llegar a ser el sucesor de Francisco, que dejó una vara altísima, ¿no? Por todo esto que estamos diciendo, y realmente el que viene va a tener un gran trabajo para seguir adelante con este legado. ¿Cómo lo ves? El próximo cónclave y bueno, todos los nombres que también se están mencionando. Mira, se tiran muchos nombres, pero lo que pasa dentro del cónclave solamente lo saben los cardenales. ¿No? Eh, y yo creo que Francisco dejó una vara alta, no para el Papa que venga, sino nos dejó una vara alta a todos. Porque en definitiva, Sí, el Papa acompaña, el Papa dirige, el Papa guía, pero los que vamos haciendo la historia somos los de cada día, ¿no? Entonces, los que nos tenemos que hacer cargo de esta historia para reconstruirla somos nosotros. Yo rezo realmente para que el que sea nombrado, bueno, asuma el legado de Francisco y lo haga crecer más todavía, ¿eh? Lo haga crecer más todavía, porque Francisco dejó una puerta abierta, no dejó una puerta cerrada. Y esto es lo lindo, es decir, el que venga, el que conduzca tiene una puerta abierta como para seguir avanzando y seguir creciendo, 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 pero también hay una responsabilidad que es nuestra. La responsabilidad del mundo no es la responsabilidad del Papa, es nuestra. Él tiene sí una responsabilidad de conducir, de guiar, de orientar, de poner luz, pero de llevarlo adelante lo tenemos que hacer nosotros. Entonces sí, creo y que todos eso los es lo días, ¿no? importante. Y Y todos todos los los días, y días todos los días. en la calle,
cada uno en su trabajo, con el que tiene al lado, con el que recién hablábamos con Alexandra, que ella trabaja, digamos, en una fundación que se llama Cultura del Trabajo, que justamente acompaña a personas en situación vulnerable a conseguir un trabajo formal, con todo lo que eso supone, ¿no? Sí. En esas pequeñas tareas y obras es un poco esto, ¿no? Ver viva el mensaje de Francisco. Sí, es vivo el mensaje de Francisco y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos todos para construir un mundo un poco mejor? Y cada uno desde el lugar que tiene, con la responsabilidad que tiene, porque cada uno tiene una vocación. No estamos de paso en lo que hacemos, desde el laburante que aparentemente es más insignificante hasta el CEO más importante. Es decir, ahí hay una vocación que hay que llevarla adelante, ¿no? Y también que tanto el que pone el ladrillo como un albañil lo pone bien como corresponde, con honestidad, sin licuar la mezcla, como el CEO pensando realmente en el bien de todos, desde ahí construimos el mundo entre todos, cada uno desde su lugar. Eduardo, ¿cómo despediste al amigo? Con lágrimas. Pero también lo despedí con la alegría de poder decirle, bueno, tarea cumplida. Orgulloso de él. Sí, tarea cumplida. Me costaba verlo sufriendo y me costaba verlo sacando lo que no tenía de sí para poder estar adelante de su pueblo, ¿no? ¿Sabés que me impactó mucho? Su última aparición en Pascua, ese domingo de Pascua. Me imagino que a vos también te debe haber impactado. Creo que él lo quiso así. Él lo quiso así. Él no quiso morir en la cama del Gemelli, sino quiso morir bendiciendo a su pueblo, que fue lo que hizo siempre. Una vida de bendición y poner el gesto último de decir, el último Dios lo hago en la plaza, frente al pueblo que tanto quiero, bendiciéndolo y después, no solamente desde el balcón, sino paseando en medio de la gente, ya peleándole la muerte, pero paseando en medio de la gente, como diciendo, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo amo, y ustedes son a quienes amo. Claro que sí. Eduardo García, obispo de San Justo, te agradezco enormemente este tiempo, estas palabras tan sentidas, ¿no? En la despedida de un amigo, pero de un grande, que es todo el legado que nos ha dejado Francisco. Te mando un abrazo grande, que tengas un gran sábado. Gracias por llamar. Un abrazo enorme. Que Dios lo bendiga. Estábamos hablando con Eduardo García, él es obispo de San Justo, con un trabajo enorme que hace en esa diócesis y con el vínculo, ¿no?, tan cercano y estrecho que tenía con Francisco, rescatando ese legado, ¿no?, de un líder, pero de un papá del mundo. Así lo rescataba y yo también lo rescato, ¿no? Francisco va a quedar en el corazón de todos. Bueno, ya estamos llegando al final de este programa Nada Personal, un programa muy especial. Quiero agradecer, por supuesto, enormemente a Javier Martínez, desde los comandos de Ecomedios, también a la radio y a este espacio. Y bueno, nos vamos a despedir hasta el próximo sábado, que nos vamos a reencontrar, por supuesto, de 3 a 5. Les mando un abrazo enorme, que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.